Listo. Ya. Entonces vamos a hablar sobre el tema del grupo, ¿sí? De acuerdo a la agenda, tu particular opinión. ¿Listo? En 30 segundos empezamos. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Bien, vamos a conversar con Karina Marín. Con ella vamos a dialogar sobre un tema que dentro del mundo de la discapacidad está causando algunas consecuencias en referencia a la modificación del manual de calificación de las personas con discapacidad. Por parte del Ministerio de Salud Pública se ha desarrollado un piloto, el cual ya ha arrojado algunas falencias dentro de los grupos de atención prioritaria. Karina Marín, con ella le hemos contactado con la finalidad de tener una visión sobre este tema para ir acumulando testimonios y apreciaciones independientes de lo que se está haciendo dentro de los grupos de atención prioritaria y sobre todo también dentro del MSP. Bien, Karina, bienvenida a Discapacidad en Acción. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cuáles son tus actividades profesionales, laborales? ¿Qué tipo de discapacidad tienes o si no la tienes, adelante? Gracias, Walker. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder entrar en diálogo también con todas las compañeras y los compañeros de la comunidad con discapacidad en el país. Yo no soy una persona con discapacidad, soy madre de una persona con discapacidad intelectual. Entonces, hasta hace ya más de 10 años inicié como el camino primero del aprendizaje y después del compromiso como activista con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Me formé de varias maneras, me formé primero además con grupos de activistas en Colombia y después cuando volví al país empecé también a cambiar la situación del Ecuador. Y hoy en día formo parte de la red de mujeres con discapacidad que nos junta a mujeres con discapacidad, mujeres cuidadoras de personas con discapacidad y otras mujeres aliadas también pensando en precisamente en incidir en los derechos de las personas con discapacidad. Bien, entonces con ese currículum es bastante amplio lo que podemos conversar contigo. Bien, activista, Karina Marín. Ahora vamos a hablar sobre el manual de calificaciones de personas con discapacidad. De acuerdo a nuestros datos, las Naciones Unidas solicitaron a los países firmantes que apliquen en el manual que se estaba utilizando la carta emitida en el 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. En base a ese argumento, se empezaron a desarrollar estas actividades, sin embargo, no se ha sociabilizado el borrador. Se ha hecho un piloto por parte del MSP, como dije al principio, y en cuanto a esto, con toda la información ya de primera mano, tú como activista, ¿cuál es tu opinión? Gracias por la pregunta, Walker, y te cuento que justo hoy en la mañana me llegó un documento bien interesante con el mismo tipo de dudas por parte
de académicas y de activistas en Argentina que también están discutiendo con respecto, sobre todo, la forma en la que los estados han decidido hacer lo que se llama certificar la discapacidad, porque el manual está pensado precisamente para analizar cómo certificar la discapacidad, cómo decir que una persona sí tiene discapacidad y entonces puede acceder a ciertos beneficios, ¿no es cierto? De eso de manera general. Fíjate una cosa, a mí me preocupa algo, y es que la observación de Naciones Unidas, sí, dice que le preocupa que la manera de certificar la discapacidad del Estado ecuatoriano no esté armonizada con el espíritu de la Convención. ¿A qué se refiere el Comité de Expertos de Naciones Unidas con esto? Se refiere a que el espíritu de la que es la base de todo, que es el centro de esta convención que Ecuador firmó, se comprometió a cumplir en el año 2008, ¿sí? Es entender la discapacidad no como una situación que pasa a un individuo, no como una situación ¿no es cierto? Que eso responde al modelo médico de la discapacidad, sino como todo un constructo social, ¿sí? En donde una persona que funciona de una manera específica se tiene que enfrentar a una sociedad que tiene barreras y le impide acceder en igualdad de condiciones. O sea, ese concepto es mucho más amplio y responde a lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad. ¿Cuál es el problema aquí? Que la ley orgánica de discapacidades y en general todas las políticas públicas en Ecuador con respecto a discapacidades y todas las leyes en Ecuador, incluyendo el Código Civil, etcétera, etcétera, han asumido ese concepto de discapacidad. Siguen pensando la discapacidad como enfermedad. Y eso es muy peligroso porque eso transforma a las personas con discapacidad en sujetos de medicalización, de rehabilitación, de asistencialismo, pero no en sujetos de derechos. Entonces, en ese sentido, que siga siendo el Ministerio de Salud, ¿no?, el encargado de pensar ese manual para la calificación de la discapacidad es muy problemático. ¿Por qué tiene que ser el Ministerio de Salud? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social? ¿No? Es una pregunta más amplia, ¿no? Entonces, aunque hagan un esfuerzo por tratar de hacer que ese manual, ¿no?, que ahorita no nos queda claro porque no todas hemos accedido a conocer de qué se trata ahora el manual, pero aunque hagan un esfuerzo por tratar de hacer que ese manual tenga consideraciones también del contexto socioeconómico de las personas con discapacidad, el hecho de que sea el Ministerio de Salud el que está decidiendo cómo se certifica la discapacidad, es una contradicción con la Convención de Naciones Unidas. En ese sentido, lo que hemos visto después del piloto es de que en vez de sostener o subir la calificación, está bajando. Entonces, y se está promoviendo a través del equipo calificador, que es el médico, el psicólogo y la trabajadora social, que se está evaluando el tema de justamente lo económico. Si alguien estudió, si alguien tiene profesión y se quedó con discapacidad visual o a través de un accidente adquiere una discapacidad, entonces se está calificando eso. Y lo que, de acuerdo a las Naciones Unidas y la Carta del 2016, lo que se busca es que se tenga los derechos. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? ¿O qué es, o cuáles son los avances dentro de lo que ustedes están hablando en la red de mujeres? Fíjate, o sea, creo que me cuenta sobre el piloto, ratificamos lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Hay un médico y hay un psicólogo, que siempre el psicólogo es de corte médico, ¿no es cierto? Y bueno, la trabajadora social. Hemos pasado, ya sabemos más o menos cómo se lleva la. Pasé también por ese lugar con mi hijo. Y, y de nuevo, o sea, visión de la discapacidad como un tema individual.
¿no? Y claro, no va, así se inventen muchas cosas para establecer ese baremo, ¿no? Siempre va a haber, ¿cómo puedo decir?, un espacio para lo arbitrario, ¿no? ¿Cómo decidir además cuánto vale una persona? A mí, en la red de mujeres con discapacidad hablamos siempre de esto desde la base. Nos parece problemático que durante todos estos años se haya conservado como manera de calificación, ¿no? Un porcentaje. Sí, vayamos un poco, tomémonos un poco en serio esta idea del porcentaje. ¿Qué está diciéndonos el porcentaje? Uno sale a la calle y dice, tengo, no sé, el 54% de... Las personas no están pensando en tu situación socioeconómica. Las personas inmediatamente relacionan ese 54% con qué tan capaz o incapaz eres de hacer algo, que es gravísimo. ¿No? No podemos estar midiendo vidas humanas con un porcentaje del asunto. Entonces, claro, si es que en un porcentaje, siempre van a acabar subiendo o bajando porque es súper arbitrario, ¿no? Ya me contaban por ahí que, por ejemplo, si es que hay una situación, vamos a suponer, una persona sorda que no escucha absolutamente nada, ¿sí? Tendría tal ciento, pero si esa persona tiene un trabajo, le bajaría al 40%, algo así. Es un poco extraño que los derechos estén condicionados por lo que esa persona haya logrado en su vida, ¿no? Porque esa persona haya logrado, además, en contra de todos los pronósticos de un sistema súper discriminador, ¿no? Estudiar, formarse, conseguir un trabajo y que sus derechos y el acceso a ciertos beneficios, por ejemplo, tributarios, esté condicionado por eso, ¿no? Entonces, no puede ser así. Gente que nos aclaren bien cómo están pensando este nuevo... Sí, bueno, en ese sentido, lo que hemos notado que también hay un hermetismo total en la Ley Orgánica de Discapacidades. Colgaron en las redes sociales el borrador para que todo el mundo lo pudiera leer, para que todo el mundo lo pudiera evaluar, dar digamos, sus especificaciones, sus aportes, pero sin embargo, hoy no se está dando eso. Por parte de las personas con discapacidad, nosotros como programa radial, hemos recibido también ciertas situaciones que se están afectando y con lo que tú acabas de mencionar, avalamos. Bien, en el común denominador de un, eh, de un chofer o de una persona en el diario vivir, solo evalúa lo que mira en el carnet. Una persona ciega mencionaba de que si de 85 le bajan a 45, la persona que observa, y es lógico, ¿no? No se necesita estudios de doctorados ni PhD para simplemente dar un criterio en base a la cordura. Si una persona está con bastón, está con gafas y tiene el 45%, inmediatamente la persona que está leyendo el carnet va a decir, usted sí puede ver, porque es 45%. Entonces, cámbiese esas gafas, no use las gafas oscuras, váyase a un oftalmólogo o, por último, le recomienda un oftalmólogo para que le cambie los lentes, porque a grosso modo se entendería así. Sin embargo, como bien tú dices, debería sociabilizarse más. En, em, en entrevistas, en medios de comunicación, el señor director de el MSP de discapacidades manifestaba de que este baremo también ayuda a evitar la corrupción. Sin embargo, y también a regular el tema de las prestaciones del carnet. Entonces, hasta donde nosotros hemos investigado y conocemos, el, el descuento en servicios básicos es en base a la planilla del consumo básico. Es decir, si el consumo básico es de $7,
les rebajan los $3.50. Me corrige si estoy mal. No es que si gastó $50 en consumo de un servicio básico, paga solamente los 25. Hasta donde nuestras investigaciones han llegado, les descuentan es de la tarifa básica. Y en base a eso, Así es. el director de discapacidades del MSP manifestaba que eso también hay que regularlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate, es que para mí, si es que desde la base esto no está bien claro, todo lo demás, todo lo que se desprenda desde ahí siempre va a estar en tela de duda. Sí, como lo que decías ahorita, tú poniendo este ejemplo del una que vea el carnet de discapacidad en 45% y diga, bueno, no, en realidad no es que no ves, algo verás más o menos, se tratara la discapacidad. ¿No? Aquí se trata precisamente de que el carnet funciona como una estrategia de discriminación. ¿Sí? Por un lado, hace discriminación positiva para que las personas con discapacidad reciban ciertos beneficios tributarios, pero también está ayudando a que se generen situaciones de discriminación real negativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una persona por tener un porcentaje no puede acceder a un cupo, ¿ya? Y la discriminación es una de las circunstancias que atentan contra los principios constitucionales. Eso significa que el carnet es inconstitucional, así de fuerte es la cosa. Entonces, nosotros podemos seguir hablando de todo lo demás, ¿no es cierto? Podemos seguir hablando de los porcentajes de descuento de la planilla de la luz, de los beneficios, etcétera, pero así como está ahorita pensado el carnet, y si es que va a seguir como parece que va a seguir por el piloto, es una estrategia de discriminación y es inconstitucional. Hay que pensar, hay que empezar también a estudiar qué es lo que está pasando en otros países, ¿no es cierto? En Colombia no existe un carnet de discapacidad, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué está haciendo Colombia? ¿Cómo hace Colombia para manejar los beneficios tributarios, ciertos subsidios a la población con discapacidad más precarizada? Analicemos primero esos casos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué tenemos que pasar por todo un tema de discriminación, de afectación, de porcentualización de vidas humanas, ¿no? Que es tremendo, es que es tremendamente agresivo, ¿no? Luego por ahí te dicen, tengo un primo, siento como si el primo, ¿no? Como si no tuviera una vida, una historia, ¿me entiendes? Entonces, todo el resto es seguir redundando en todo aquello. Y claro, obviamente se van a aprovechar, ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones y créeme, se van a aprovechar ahora y se van a aprovechar siempre mientras el carnet parezca más un crédito, ¿no es cierto?, que un no sé, de legitimar derechos, ¿no? Porque no es un documento que legitime ningún derecho. Ujú. Bueno, efectivamente también es el tema de que el carnet hace que las personas con discapacidad dentro de una perspectiva social sean, digamos, sea un documento en el que valide los derechos de los grupos de atención prioritaria. Sin embargo, para esta, para esta mesa, ¿quiénes forman parte de la misma? ¿Tienes tu conocimiento? Son personas que tienen y conocen sobre la discapacidad. ¿Está la representatividad de la mujer con discapacidad ahí? ¿Te refieres al manual, para la elaboración del manual? Así es. Mm. ¿Quiénes están formando parte de la mesa técnica de la revisión de este manual? Es un misterio, ¿no? Porque además han llamado, creo, también a hacer pruebas pilotos sin hacer público eso, ha sido como todo un misterio y nosotros no sabemos quiénes están haciendo, no hay representación de las mujeres con discapacidad, no hay. Eso sí, y no sé si de alguna persona con discapacidad exista realmente en todo ese planteamiento. La verdad desconozco, es un misterio y deberíamos saber.
Ujú. Ya para ir cerrando, estimada Karina, activista social, madre de una persona con discapacidad, de un ser humano con discapacidad y sobre todo mujer. Y ustedes han logrado muchísimos derechos que se respeten. Sin embargo, notamos que hoy por hoy la discapacidad no está en agenda del gobierno. Para ir cerrando, ¿cuál sería tu mensaje a quienes nos sintonizan en el otro extremo de la antena? El primero es que todos los partidos políticos que ahora tienen representación en la Asamblea Nacional incluido el partido político que ayer con el presidente Lazo, ¿no? Se hagan responsables de haber llegado al poder todos sin haber considerado en sus planes de gobierno nada sobre discapacidad, porque no había nada sobre discapacidad en ningún plan de gobierno, ¿no? Entonces, primero que se responsabilicen por eso y que ahora, sobre todo en la Asamblea Nacional, no nos vengan, ¿no es cierto?, con que por ahí sale algún salvador a decirnos que va a luchar por los derechos de las personas con discapacidad para aprovecharse de la situación y de la orfandad en la que está la discapacidad en la Asamblea Nacional, ¿no? Eso es súper importante. Y segundo, que cualquier política pública en discapacidades, incluyendo este manual para la calificación, incluyendo cómo se deciden las autoridades para instituciones como CONADIS. Sí, cualquier política pública tiene que garantizar la participación plena, efectiva e independiente de las personas con discapacidad, ¿no? Son las personas con discapacidad las que tienen que pensar sus políticas públicas, la manera en la que las políticas públicas deben hacerse en este país tiene que estar atravesada por la opinión y la participación activa de cada uno de los grupos de personas con discapacidad, incluyendo a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, que son generalmente las que quedan en en la última rueda del coche, ¿no? Entonces, eso, participación, exigir esa participación y exigir que no se aprovechen más de la discapacidad, porque ya creo que tuvimos suficiente de eso, ¿no? Continuamos con Discapacidad en Acción, hablando sobre temas de la diversidad funcional. Gracias, Karina Marín, activista y mujer, madre de un ser humano con discapacidad. Gracias, Walter.